Salmo 67 es un salmo que se conoce como el salmo misionero. Solamente quiero leer unos versículos, después vamos a orar. Dios nos tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos del mundo te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Gracias, Señor, te damos por esta visión, esta revelación que tú diste, el autor de este cántico, esta alabanza a ti, implorándote para que tú cumplieras con tu propósito y tu misión en el mundo. Hoy queremos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para entender para nosotros qué significa esto y cuál es nuestra misión en este mundo, Señor. Que podamos nosotros llenarnos con lo que hay en tu corazón y que podamos sentir la misma pasión que tú sientas y la misma necesidad que tú ves. Señor, que haya una operación espiritual en nosotros a través de estos textos, a través de tus palabras, a través de la revelación de tu santa y divina voluntad para con las naciones de este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abro haciendo esta pregunta. Dios habla de las naciones en el Antiguo Testamento. Yo creo que todos podemos contestar diciendo que sí. La pregunta es así. ¿Habla de las naciones en el Antiguo Testamento? Y cambio la pregunta un poco, porque si habla de las naciones, y por cierto que sí, pero la pregunta que queremos contestar hoy es si Dios habla de las misiones en el Antiguo Testamento. Como dije en la introducción, en la clase en vivo, hay algún concepto en la mente de algunas personas que dice que las misiones es producto de la era moderna. Y si bien es cierto, nosotros tenemos más conocimiento de misiones hechas en la era moderna, las misiones de la Iglesia comenzaron en el primer siglo, con Pablo, ¿no? Pero tampoco encuentra su inicio ahí, sino la idea de las misiones viene en el Señor, y el Antiguo Testamento es mucho más universal en su visión de lo que por lo general se piensa. Tenemos el error en la mente de que el Antiguo Testamento, por sobre todo, es un material muy exclusivista, excluyendo las naciones y hablando solo con referencia a un pueblo, ese pueblo selecto, preferido, favorito de Dios. Pero es mucho más universal en su visión que eso, ¿no?
la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, es un libro que habla de las misiones. Y no solamente que habla de las misiones, sino que nos revela lo que hay en el corazón de Dios desde un principio con respecto a esto. A primera vista, el Antiguo Testamento parece ofrecer poco sustento para las misiones. Sin embargo, si investigamos más profundamente el Antiguo Testamento, se hace evidente que el futuro de todas las naciones es un asunto de primordial interés. Y no podía ser de otra manera, ya que la Biblia, desde su primera página hasta la última, está enfocada en el mundo completo. Y el plan divino de salvación se desarrolla a lo largo de ella como algo que atañe el mundo entero. La Biblia desde el principio y hasta el fin es un libro de misiones. Y relata las misiones desde el libro de Génesis. Desde el principio Dios reveló su plan y propósito mundial. Él dijo: tengan muchos hijos para que así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, las aves del cielo y toda la criatura que se arrastra por el suelo. Desde la creación, Dios tenía la intención de poblar toda la tierra. Decía que tuviesen muchos hijos, multiplicarse, llenar la tierra con hijos para Él. Cuando ese plan se abortó por causa del pecado del hombre, el deseo de Dios no cambió, siguió adelante con su insistencia cuando decía: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 28, indicando un diseño mundial para la raza adámica o la raza humana. El mismo mandamiento se repite cuando fue dada la raza un nuevo comienzo bajo Noé. Ustedes se acuerdan que el pecado llegó a tal punto que Dios tuvo que destruir todo y partir de nuevo. Qué cosa, qué tremendo, ¿no? Cuando Dios terminó con la creación, el sexto día de su trabajo, y miró todo y dijo: esto me quedó espectacular. Y unas generaciones después dice que me arrepiento de haber hecho el hombre. Lo voy a destruir. Y seleccionó a uno y su familia para salvar la raza humana. ¿Por qué Dios no arrasó con todos, incluyendo a Noé y su familia? Y otra vez partir de nuevo, pero esta vez sin esa falla, sin esa posibilidad de pecar. No, porque su idea original en la eternidad fue proyectarse a través de este ser humano. Entonces le dio una nueva oportunidad bajo Noé, y el pensamiento de Dios se repite, ese de multiplicarse, expandirse, cubre la faz de la tierra con esta raza adámica caída ahora. La historia de Israel, bueno, y aquí Dios habla también, bendijo a Noé, a sus hijos, y dijo: tengan muchos hijos y pueblen el mundo. O sea, se repite la misma instrucción que recibió Adán, ¿no? Qué interesante. La historia de Israel ha de entenderse dentro del contexto general de la historia de la humanidad, ¿no? La historia de Israel comienza en Génesis 12:1.
de Israel, del pueblo, de los judíos, ¿no? De hecho, Abraham, cuando Dios lo llamó, no era un judío, no era hebreo. Dios lo hizo, pero cuando Dios lo llamó, ese pueblo no existía. Ese pueblo empieza en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y eso ha de entenderse dentro del contexto general de la historia de la humanidad. El capítulo 12 de Génesis subraya el propósito universal de la elección divina. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es en Génesis capítulo 12. Tengo estos dos versículos acá. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. El propósito y el plan de Dios se repite. Él tiene en mente no un solo pueblo, sino todas las naciones, incluyendo ese pueblo. Hay algunos, en el Antiguo Testamento, hay algunos hombres y mujeres en sus vidas sirven para cumplir los propósitos de Dios en otros pueblos, en medio de otros pueblos, mostrando esta visión e intención internacional de Dios, ¿no es cierto? Cada personaje en la Biblia que a través de la palabra y su testimonio da a conocer a Dios en otros contextos culturales, en otras naciones, cumple con un rol misionero en cierto sentido, ¿no? Porque está haciendo o dando a conocer a Dios en otros lugares. El primer ejemplo, el ejemplo que conocemos muy bien, el ejemplo de José, ¿no? Llegó a Egipto. Llegó como un pobre cabro que está seguramente más muerto de miedo, no sé. Y llegó, pero conducido por Dios a esa nación, y nosotros conocemos la historia. Dios permitió que fuera vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Y por medio de su testimonio y su enseñanza mostró al pueblo y a sus gobernantes que Jehová estaba con él. Y vaya que hubo diálogo con respecto al Señor en su vida, sobre todo hacia el final, donde Él no solamente se reveló al faraón, sino a su familia, y el establecimiento de un sector en el país para ese pueblo, cuidando a ese pueblo. Pero no solo eso, sino que Dios también cuidó a los egipcios a través de José. A través de José. Y se dio a conocer su palabra. Esther, otro ejemplo que nosotros tenemos, también es un ejemplo de una visión, de una persona usada por Dios para lograr un puesto de privilegio y ayudar a su pueblo afligido. De paso mostró la preocupación de Dios, no solamente por los judíos, sino por la nación en que vivía, evitando una maldición por haber maltratado al pueblo de Dios. Acuérdense lo que Dios dijo: yo maldeciré a quienes te maldicen. Y Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Y en esto se muestra que Esther, Dios la usó no solamente para salvar el pueblo judío, pero también de paso, ¿no? También bendijo a la nación, ¿no? Porque finalmente se rectificó la ley que se había dado para matar a todos los judíos, y por ende se evitó la maldición que pudiese haber caído sobre esa nación. Y bueno, el caso clásico del Antiguo Testamento, Jonás se lee como un libro del Nuevo Testamento. Para los que no entendemos bien, y yo me incluyo a veces, ¿no? El propósito de todo lo que se da en el Antiguo Testamento. Jonás, el mayor ejemplo del interés de Dios por las naciones no hebreas en el mundo, y su paciencia para guiarlas al arrepentimiento.
Jonás llegó a ser un misionero con éxito a pesar de su reticencia y su desobediencia. Y la tarea que todos tienen es tomar este libro, estudiarlo, leerlo bien, pero después sentar a reescribir este libro, pero desde el punto de vista de un personaje en Nínive. Por ejemplo, a lo mejor vas a tomar el rol de un niño del colegio y va a explicar que era un día normal, que de repente llega este tipo, que está así, porque él no sabe nada del pez. Porque Jonás está escrito desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Jonás. Pero este cabro a lo mejor aprendió o escuchó la historia del pez después. Entonces lo voy a incluir, pero lo voy a incluir a medida que él se va enterando de los hechos. Hay que reescribirla. Y para poder hacerlo con precisión hay que interiorizarse mucho, hay que meterse adentro de esa carta, porque ese libro, más bien libro, ese libro es sumamente interesante en la muestra que Dios tiene ahí, que nos muestra su preocupación por esta nación pagana, no judía, no hebrea. Y hay mucho ahí. Hay que ver los prejuicios de Jonás, ¿no? Hay que superar los prejuicios en los ciudadanos de Nínive también. Porque eso era el temor. Y además, tenía su prejuicio racial. Él decía, mire, yo voy a ir a predicar este mensaje tuyo, Dios, y la gente se va a arrepentir, pues yo no quiero eso. O sea, lo que él deseaba era la destrucción del pueblo. Entonces, yo me van a mandar a predicar y ellos se van a arrepentir. Hay que reescribir el libro para mostrar que realmente ha logrado entender la profundidad de lo que hay ahí. Es una tarea, está en el internet, en la página de Modo. También otra muestra de esto, ¿no? La anchura de la gracia soberana de Dios la podemos ver cuando puso a Rahab y a Ruth, mujeres no judías, en la línea genealógica del Mesías. O sea, dentro de la línea de la genealogía de Jesús, hay dos mujeres paganas. Y no solo eso, sino revisando bien las historias de ellas, ¿no? Cómo Dios la usó. Evidentemente aquí hay algo más que una historia, ¿no? Hay parte de la visión de Dios y la preocupación por las naciones. La misma visión que podemos ver en la oración de Salomón, cuando dedicó el templo pidiendo a Dios por el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre. Hasta Salomón tenía esta visión de las naciones en el mundo. Y la respuesta divina fue: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia por el extranjero. Siempre está preocupándose Dios por todo el mundo. El reto hacia las misiones lo podemos ver también en algunos textos. Hay testimonio en los Salmos, por ejemplo, de capítulo 2, que es muy conocido, ¿no? Por tiempo no los vamos a leer, los dejo ahí, lo pueden ver y lo pueden anotar la cita, ¿no? Salmos 2, de 7 a 8. También Salmos 66, 1 al 4. Canten a Dios llenos de alegría, habitantes del mundo entero. Está la preocupación, ¿no?, en los Salmos. También: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hace obras
tan maravillosas. Bendito sea siempre su glorioso nombre, que su gloria llene el mundo entero. Así sea, así sea. Énfasis en esta preocupación, ¿no?, del Antiguo Testamento, el tema de las naciones, de la preocupación que tiene Dios por ellas. Hay testimonios también en los profetas. Muchas de las profecías, los profetas menores y también los profetas mayores, son profecías para las naciones. Y también otras que contemplan este concepto, ¿no? Isaías 45, también Isaías 55, 3 al 5, lo pueden leer en sus casas. Haré un pacto eterno con ustedes, las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que todo esto fue hecho para que llegue esta promesa a las naciones. También Isaías 56. A los extranjeros que se unan al Señor para servir y amar al Señor, y para sus siervos, a todos los que respetan el día de descanso sin despreciarlo, a los que obedezcan mi pacto, yo los traeré a mi santo nombre y haré que sean felices en mi casa de oración. Para las naciones. Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Pues desde donde sale el sol hasta donde se oculta, se honra mi nombre entre las naciones. En todo lugar se quema incienso para honrar mi nombre y se hace ofrenda pura, porque mi fama es grande entre las naciones, dice el Señor. Tremendos textos, ¿no? Se puede trazar claramente a través del Antiguo Testamento el propósito misionero de Dios. La visión de Dios no es limitarse a un grupo, a un pueblo, a un país o a un continente, sino extender el reino de Dios a todas las naciones. A todas las naciones. Y bueno, ¿cuál es el meollo del asunto, el corazón del asunto en esto? Cuando Jesús dio su comisión, su gran mandamiento a los discípulos y a apóstoles, no vino como sorpresa para nadie. Ellos entendieron que su origen estaba desde el principio en la historia de Génesis, y que un pacto fue hecho entre Dios y Abraham. Había un pacto entre Dios y Abraham. El Antiguo Testamento fue la única Biblia que la iglesia primitiva tuvo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero entendían el tema de las misiones por las escrituras que sí tenían, y también por su experiencia con Jesús. Acuérdense que Jesús también los envió a viajes misioneros, su experiencia con Él, ¿no? Muchas escrituras del Nuevo Testamento son impenetrables sin un entendimiento claro del Antiguo Testamento. Es imposible entender apropiadamente las misiones en el Nuevo Testamento sin ver las raíces de las misiones en el Antiguo Testamento. La base bíblica para las misiones puede compararse a una pirámide. No es una pirámide que está construida de cabeza con su punto en uno o dos versículos aislados del Nuevo Testamento, de los cuales construimos la estructura más grande que se llama las misiones. No.
Es más bien una pirámide construida de pie, con su marco corriendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura forma el alcance del Evangelio para todo el mundo. El hombre que formó el ministerio de los navegantes, o navigators en inglés, ¿no? Austin Trotman, él mismo siendo uniformado en la Marina, formó este grupo para discipular a los uniformados y finalmente formó este ministerio mundialmente conocido. Él dice, un reto como las misiones, con cualquier otra autoridad menor que la palabra de Dios, pronto se evaporará y se convertirá en una emoción olvidada. Pero no podemos olvidar, porque está en la palabra, forma parte del alma de la palabra de Dios. Si este movimiento mundial de misiones va a sostener su impulso y mantener su vitalidad, este debe estar anclado en la Escritura. Nada hundirá más rápido al movimiento o sacarlo de su enfoque que un punto de vista subbíblico. Si no tenemos un fundamento bíblico de la Escritura para funcionar en ministerio y en misiones, no tiene sustentamiento claro. Y de hecho, cualquier punto de vista subbíblico, es decir, argumentos humanistas, proyectos humanitarios, son puntos de vista subbíblicos. Pero la misión de Dios empezó en Génesis capítulo 1 y se sostiene hasta el día de hoy, porque está basada en su palabra. Vamos a ir descubriendo las misiones, ¿no? La visión misionera de toda la Biblia debe llegar a ser la motivación para nuestro ministerio. El lugar de inicio de las misiones es el corazón de Dios. ¿Dónde se inicia? Es en el corazón de Dios. Dios expresó su visión misionera en toda la Biblia. Expresa que este llega a ser nuestra motivación para la iglesia y para su ministerio. Él nos da la responsabilidad de alcanzar a nuestro mundo. Missio Dei es el latín para misión de Dios. Y esta es la idea de la misión de Dios, no es misión del hombre para Dios. Es la misión de Dios. Y la idea central es que Dios empieza, Dios sostiene, Dios fomenta la obra mundial de su evangelio. Eso es el sustento que tenemos, ¿no? Esto se refiere a todo lo que Dios hace en relación a la salvación de la humanidad y a todo lo que se le ha mandado a la iglesia hacer en la tierra. En Génesis 3, 8 al 9 vemos a nuestro Creador como un Dios que busca al hombre extraviado. Cuando Él llama a Adán, ¿dónde estás? Y ese ¿dónde estás? Tiene más de un entendimiento. Dios no tenía que preguntarle a Adán por su ubicación geográfica. Sabía dónde estaba. Yo tengo una convicción personal que la pregunta implicaba también su ubicación espiritual. ¿Qué te has hecho? Pero fue Dios que no lo rechazó, sino salió a buscarlo.
mostrando de por sí un corazón de aquel que sale a buscar al hombre extraviado. La Biblia en su totalidad atribuye solamente una intención a Dios: salvar, sanar, liberar y restaurar a la humanidad. Yo puse ahí la palabra sozo, es una palabra en griego que significa salvación, pero significa mucho más que salvación, porque nosotros asignamos esta palabra salvación, es decir, que Dios me perdona los pecados para que al morir yo pueda pasar la eternidad con Él. Y eso es cierto. Gracias a Jesús en la cruz, eso es cierto. Pero no es lo único que significa esta palabra y no es lo único que hace Dios en nuestra vida. Esta palabra no solamente significa salvar, sino sanar. Y no solamente sanar, sino liberar. Y no solamente liberar, sino restaurar. Dios está restaurando en el ser humano, en la raza humana, su propósito original. Esa es la salvación completa. Y en toda la Biblia vemos esta preocupación de parte de Dios. Y no solamente hacia Israel, sino hacia las naciones. Porque ellos siguen en su corazón, a pesar de su rebeldía contra Él. Eso es la actitud. Eso es la actitud que da inicio y que sostiene el trabajo misionero en el mundo. El pecado está escrito en letras grandes en todas las páginas de la palabra de Dios. Solo Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 están libres de su mancha dañina. El resto es el registro del pecado humano y la intervención divina, trayendo salvación, sanidad, liberación y restauración a la raza humana, al hombre. Curioso, solamente 4 capítulos están exentos de esta mancha indeleble. Increíble. Bendecido. Y cuando nos encontramos ya, vamos a chocar con Abraham. Abraham es una figura en el Antiguo Testamento, un personaje en el Antiguo Testamento que empieza a tomar forma ya la preocupación de Dios por las misiones, ¿no? En Génesis 1, 26, 28, marca el principio de la revelación del privilegio y responsabilidad y obligación del hombre hacia el mundo de Dios, ¿no? El hombre debería trabajar la tierra, nombrar a los animales, multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. La Escritura dice, y los bendijo Dios. Y les dijo. Y después lo que sigue es el primer mandamiento de la Biblia. Dice que Dios bendijo al hombre. Pero esto es desde Génesis capítulo 1, que Dios bendijo al hombre y dio responsabilidad y obligaciones también. La salvación es un regalo de Dios para nosotros, mas no solo para nosotros. La consecuencia de haber recibido este regalo es la obligación de regalarlo a otros. Y esto es lo que está implícito, ¿no?, en todo este relato de la Biblia. Dice, desde el principio un plan mundial fue puesto en movimiento y una fórmula fascinante fue introducida. Dios bendijo a sus siervos para que ellos en retorno bendijeran a toda la tierra. El plan simple de Dios, bendición para hacer una bendición, es el fundamento de las misiones. Esta gran comisión
es hallada en el primer capítulo de la Biblia. Bendecido, para ser una bendición, fue el plan de Dios para Adán y Eva. Este es el latir de nuestra misión hasta el día de hoy. Hemos recibido la gran bendición de Cristo en nuestra vida, pero ¿por qué la hemos recibido? Somos bendecidos para bendecir a otros con el mismo mensaje. Todo derecho implica una responsabilidad. Toda oportunidad implica una obligación. Toda posesión implica un deber. Y un escritor del Nuevo Testamento, Lucas, confirma este mismo pensamiento. Cuando él dice en Lucas 12:48, él dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Da para pensar. Da para pensar. Desafortunadamente, Adán y Eva, los padres de toda la creación, pasaron por alto sus bendiciones. Vieron la espalda de Dios y fallaron en creer en Él y sufrieron las consecuencias. Vinieron entonces las maldiciones y demás consecuencias del pecado. En resumen, esta primera parte, Dios creó el cielo y la tierra. Luego, Dios formó al hombre de la tierra. Dios bendijo al hombre, a la mujer, a Adán y Eva. Dios los bendijo, dice la palabra. El hombre falló, desobedeció, y curioso acá la figura de Satanás. Busqué un gráfico que mostrara. O sea, todavía no estoy conforme con este es una pintura antigua, famosa. Pero se sabe que Satanás, antes de la maldición de Dios, no se arrastraba por el cielo, por la tierra. Tenía otra forma. Pero Dios lo condenó. Tal vez, no sé si esa condenación implicaba una transformación, un cambio fisionómico, pero por lo menos sabemos que desde ese día se arrastraba como serpiente en la tierra. También el hombre sufrió las consecuencias de su pecado, fue echado no solamente de Edén, sino de la presencia de Dios, y perdió todo: la comunión con Dios, la semejanza con Dios, su inocencia, perdió su casa. Ahora el trabajo cambia. Antes tenía que cuidar un jardín abundante de vegetación y frutos y todo. Ahora iba a tener que trabajar fuerte y mucho, y la tierra iba a producir poco. Todas las consecuencias del pecado. Mas Dios ofrece, en Génesis capítulo 3, lo que es considerado ser el remedio, la madre de todas las promesas de las misiones. Y a menudo se le da el término del protoevangelismo. Esta es la primera promesa de salvación y del Redentor, quien, uno, nacería de una mujer, dos, sería herido, y tres, destruiría al mal al final. Dios continuó renovando esta promesa siglo tras siglo a medida que el Antiguo Testamento apunta hacia la venida del Mesías.
Al final, Génesis capítulo 3, los personajes principales entraron en el drama de la vida. Esto incluye Dios, Creador, la humanidad, ahora con la mancha, el acusador, Satanás, y el Señor Salvador prometido. 3 tropiezos marcaron la introducción triste de la historia de Génesis: la caída del hombre en el pecado, el diluvio, porque el pecado llegó a tal punto que ya era insoportable, y el fracaso en Babel. También otra intervención de Dios, raza humana, por causa de su pecado. Y con cada tropiezo vino el juicio, pero también la misericordia y una promesa de bendiciones a nivel mundial. Dios sigue preocupado entonces y con un enfoque en las misiones. Y ahí llegamos a Abraham. Abraham, patriarca, pionero de las misiones, quien recibió un llamado para atravesar a otras culturas. Dios le dijo que se levantara, que se fuera de su casa, su parentela, su patria, dejarlo atrás todo, irse a un lugar donde no sabía dónde iba y donde no conocía a nadie, no estaba familiarizado con sus costumbres, tenía que hacer un traslado transcultural. Génesis 12, 1 al 3, resumen. Es un resumen, presenta un resumen del plan y el propósito de Dios. El entender la promesa contenida aquí es vital para entender, para el entendimiento de la Biblia y las misiones. La promesa de Abraham se refería a la promesa ya anunciada a Adán y Eva. Dios dijo: yo los bendigo. Y dijo lo mismo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y tu familia y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Te daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Lo muestro de nuevo, lo menciono de nuevo porque es el texto clave en el entendimiento de la obra de Dios en todo el mundo, ¿no? Abraham es bendecido por Dios 5 veces en 3 versículos. Menciona la bendición de Dios sobre Abraham. Y el plan de Dios, bendecir a todas las naciones por medio de este hombre. Más de 300 pasajes declaratorios en el Antiguo Testamento declaran el propósito de Dios de bendecir las naciones. Dios nos tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestra, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Isaías 49, 6, él dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer el resto de los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones, para que haga llegar mi salvación a lugares más remotos de la tierra. Y cuando dijo en Isaías 49, ¿cierto? Dijo: solo tienes que pedirlo y te daré por herencia Israel. Te daré por herencia la iglesia. Te daré por herencia las naciones. El mundo entera será de tu propiedad.
Conclusión, Génesis 12, 1-3, permanece como la teología formativa y el principio organizador de las misiones y el deseo de Dios para traer salvación a toda la humanidad. ¿Sabe que Dios está interesado, en realidad, está interesado en una sola raza? Si nosotros vamos ahí y llevamos el Evangelio a esa raza, vamos a cumplir con el deseo de Dios. ¿Y cuál es esa raza? La raza humana. Donde éste se encuentre y la forma que tome. Dios está interesado en esa raza. La promesa permanece. Serán bendecidos mediante la simiente de Abraham. Él se convirtió en el heredero del mundo, Romanos 4:13. El Padre de muchas naciones, Romanos 4:17. Y el Padre de todos los que siguen a Cristo, Gálatas 3:29. En un capítulo, en Gálatas capítulo 3, Pablo revela no solamente una vez más, sino 5 veces la conexión duradera que hay entre el Evangelio y el pacto de Abraham. Y ahí vamos a retomarlo en la próxima clase, que es clase en vivo, que se va a hacer el sábado por la tarde. Termino con esto. En realidad es aquí donde las misiones empiezan. Aquí está el primer mandato bíblico de la Gran Comisión. Esta es la tesis que domina la estrategia, la teología y la misión del Antiguo Testamento. Este versículo famoso, este texto famoso de estos versículos, Abraham, y la promesa de Abraham. Pero no empezó allá, sino que esta promesa fue primeramente pronunciada en Génesis capítulo 1, pero tampoco empezó allá, empezó antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios hacia las naciones, un mensaje clarito a través de todo el Antiguo Testamento. Que Dios nos dé entendimiento. Muchas gracias.